Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Pantana Education, a una nueva edición de la lección de la semana Forex en vivo. Creo que increíble cómo pasa el tiempo, pero me pareció que fue hace un par de días que impartí esta clase, pero no, fue el pasado viernes a esta hora. Tiempo pasa de una manera muy interesante, muy interesante. Y mientras transcurre el tiempo, suceden o ocurren muchos giros en la economía, giros en la vida, en situaciones que van ocurriendo. Y bueno, de eso se trata eh, el mercado de valores, el mercado de divisas, cualquier mercado. Los precios fluctúan y se mueven como la vida misma. Eh, La vida es una trayectoria escrita en el tiempo y el accionar del precio también está escrito en las gráficas. Y hoy vamos a ver qué ocurrió con esos dos instrumentos que hemos venido analizando, como lo hacemos cotidianamente o cada viernes, para ir entendiendo eh, cómo se comporta o cómo es la estructura de un par de divisas. En un principio, antes de comenzar, vamos a presentarnos. Mi nombre es Mariano Bron, voy a ser su instructor. En esta clase de la lección de la semana Forex estaremos trabajando un poco sobre las razones fundamentalistas que permitieron que el euro realizara un movimiento que lo habíamos hablado aquí en clase la semana pasada y lo hemos venido contemplando en las pasadas sesiones. El dólar estadounidense también cerró al alza esta semana, veremos el comportamiento, sus razones. Y sobre todo estaremos hablando con las gráficas de precios, observando los comportamientos, ya que las gráficas de precios son las que demuestran la realidad, ¿no?, de cada una de estas divisas. Antes de empezar, vamos a leer muy rápidamente nuestros términos de uso, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea, reconoce y conviene en que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados. También reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Ese es el propósito de realizar esta clase cada día viernes, para que usted pueda aprender de primera mano sobre cómo funcionan los mercados y sobre todo aprender a comunicarse con los mercados. Esa es la idea principal. El último programa que impartimos este año está terminando justo el día de mañana. Estaremos en sesión, a ver, entre 10, mi agenda, entre 9 de la mañana y 12 del mediodía, sí. Y luego, yo creo que ya la semana que viene estaremos posteando cuándo vamos a brindar este programa Swing Trading básico nivel 1 en línea, que será comenzando enero. Pero eso no significa de que si usted desea incursionar en alguno de nuestros programas, es muy simple. Nos envía un correo electrónico ingresa a www.bantana.net y allí hay un correo disponible para que usted nos pueda contactar. En todo caso que usted desee atender eh, a su propio paso, simplemente le creamos una agenda de clases y le damos acceso en su escritorio virtual para que usted pueda estudiar eh, dentro de la comodidad de sus tiempos o la disponibilidad de sus tiempos. Nivel 1 son las bases, demuestra este programa, está construido para que usted aprenda a analizar el mercado de una manera objetiva.
porque el mercado habla, el mercado se expresa. El mercado, cuando hablo del mercado, estoy hablando de todos los componentes del mercado de divisas en este caso. Es uno de los mercados más líquidos a nivel mundial. Y cuando hablamos de liquidez estamos hablando de dinero. Y ahora en un ratito vamos a estar analizando una moneda que transporta más o menos una tercera parte del- de la capacidad total de el dinero que se mueve en el mercado de divisas. Y es el par de divisas euro-dólar. En otra instancia, la idea principal es que logremos interpretar, logremos eh, analizar con objetividad lo que está ocurriendo en el accionar del precio y hacia dónde se mueve el dinero en este instrumento. Casualmente, esta semana estábamos hablando con los estudiantes, ya lo habíamos determinado de que probablemente el euro dólar estaría buscando eh, nuevos niveles de precios mínimos y efectivamente fue lo que ocurrió, pero hay una razón y eso es lo que vamos a analizar ahora porque un simple comentario del presidente de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, perdón, fue suficiente como para que el euro reaccionara y llevara los precios a niveles más bajos. En un futuro no muy lejano, estamos organizando este programa Forex básico, la verdad que está quedando muy bien, porque lo hemos actualizado con varios sucesos que han ocurrido en los últimos 2 años, para que el estudiante pueda interpretar de que al momento de analizar los mercados, yo necesito eh, conocer un método de análisis. Y de eso se trata el programa Forex básico. De aquí en adelante usted va a estar en capacidad de poder eh, analizar los mercados y acoplarse o ajustarse a las condiciones del mercado. ¿Qué opinan si comenzamos? Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Segundito, ahora sí. Genial. Bueno, las noticias muestran y la realidad lo indica, de que el euro volvió a caer. Volvió a caer esta semana por el hecho de que especialmente se cayó en las últimas 28 horas. ¿Ok? Se cayó en el sentido de que los precios bajaron del par euro-dólar porque el jefe del Banco Central Europeo, el señor Draghi, dijo que hay grandes expectativas de que comience la economía europea reciba un poco más de inflación de la que tiene. Eh, entonces, esto no fue grato para los inversionistas, ya que se necesitan crear estímulos monetarios para eh, mejorar, ¿ok?, las condiciones de la economía europea. Realmente
Lo conversábamos en clase con los estudiantes esta semana, de que siempre hay una causa y produce un efecto. Las noticias son esas causas externas a las condiciones del mercado que influyen y por lo tanto hay una reacción. Y esa reacción se le llama efecto. Los analistas de Ventana, cuando usted es parte de nuestro entrenamiento, eh, comenzamos a enseñarle sección por sección sobre cada rincón del mercado, cada segmento de su estructura. Y cuando hablo de comenzamos a enseñarle es que eh, nuestra metodología comprende y está organizada de tal manera que el estudiante cuando empieza a recibir la información, vamos dándole un tipo de información sencilla, práctica, basado en la filosofía del análisis técnico. Es decir, partiendo de un principio. Y ese principio es que si usted va a colocar $100 de inversión, para realizar una inversión, va a colocar $100 en los mercados. Usted quiere saber, no que se lo cuenten a usted, o usted quiere saber qué pasa con esos $100. ¿Qué ocurre con esos $100? ¿En qué dirección se dirigen esos $100? ¿Hacia dónde van? ¿Van hacia arriba? ¿Van hacia abajo? ¿Voy ganando? ¿Voy perdiendo? Y cuando hablamos de la filosofía fundamentalista, hablamos de razones sólidas, reales, que se plasman en una pieza de papel y básicamente son resultados estadísticos, ya que el calendario económico de cada economía está organizado de tal manera que se necesitan conocer las razones o las fuerzas externas al accionar del precio que son los causantes de mover los precios en cierta dirección. Si muchas veces las personas quieren encontrar una concordancia entre el accionar del precio y las razones externas o la salud de la economía, y muchas veces o normalmente ocurre lo contrario. Entonces, nosotros nos basamos en la filosofía del análisis técnico para ver en qué dirección circulan mi dinero en los mercados. Hay tres direcciones en que mi dinero se puede dirigir. Se puede dirigir al alza, se puede dirigir a la baja
o se puede quedar estable y no moverse o fluctuar en un simple rango de precio. Estas razones, como ocurrió hoy, que permitió que vamos a ver si logramos ver las gráficas, creo que sí. Existió una razón que impulsó al par euro-dólar a un nivel más bajo esta semana. Nosotros hemos estado analizando esta moneda o este par de divisas y para nosotros no era novedad de que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque entendemos que y conocemos lo que estábamos hablando hace un ratito, cada rincón del mercado. Y lo hablábamos casualmente con los estudiantes de que estábamos esperando al ver que entre el día martes y miércoles no ocurrió lo que nosotros pensábamos. Dijimos, wow, nos va a tocar esperar y estar atentos el día viernes, porque usualmente, el comportamiento del dólar estadounidense ha sido que realiza el movimiento principal o el día más volátil de actividad de la semana se ha caracterizado por ser el día viernes. El resto de los días fluctuaron dentro de ciertos rangos de precios. Entonces consideremos, si observamos, y asumamos, vamos a asumir de que usted, que recién llega a nuestras clases, vamos a contarle un poquito qué es lo que hacemos aquí. Nosotros, cuando hablamos del mercado de divisas, estamos hablando de intercambiar una divisa por otra. Compro una divisa y pago con la moneda que yo tengo en mi bolsillo. Entonces, intercambio de divisas. Una vale más que la otra y nosotros tratamos de encontrar la dirección en que la divisa primaria, en este caso la moneda base, cuando hablamos del euro dólar, yo creo que lo hemos explicado en diferentes clases, tenemos la moneda base que es el euro y la contraparte que es el dólar. La moneda base cotiza por cada unidad de la moneda base, yo voy a pagar X cantidad de dólares. Ahora vamos a ver exactamente en el euro dólar a cuánto terminó de cotizar el par esta semana. El punto principal aquí es que ese par está construido por dos divisas, por dos monedas, el euro y el dólar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entender qué rol cumple esta divisa
dentro de el mercado. Forex. Recién lo expliqué. Transporta casi una tercera parte de toda la liquidez que existió o que existe en el mercado. Entonces, es una divisa relativamente importante, es una de las mayores. Por eso nos hemos dedicado a estudiar cada sección de esta divisa. Entonces, separamos al euro del dólar y estamos observando como gráfica de cabecera el comportamiento del índice del dólar estadounidense, que está construido en comparación con una canasta de diferentes divisas y es la contraparte o el espejo de la gráfica del eurodólar. Quiere decir que este instrumento se mueve opuesto al comportamiento del par eurodólar. Recuerden, el par eurodólar tiene como moneda base, la moneda que predomina en el par es el euro. Su contraparte es el dólar. Si observamos aquí solo el comportamiento del dólar y vemos que el dólar en general se dirige al alza, y esto es un espejo del comportamiento del par euro-dólar, nos damos cuenta de que si esta divisa se dirige al alza, el euro-dólar se tiene que dirigir o moverse de una manera contraria, y efectivamente es lo que hace. Por eso vemos y observamos de que hoy, día viernes, tuvimos una figura blanca, grande, sólida, en este instrumento. Aquí lo estoy señalizando. Y esta figura blanca, sólida, indica que los compradores estuvieron en control en el instrumento y nos muestra claramente que el dólar venció o rompió esta zona que está aquí arriba, esta línea que está aquí arriba, que es una línea que marcamos porque había tenido un contacto, dos contactos, tres contactos. Es una zona de control de vendedores. Y yo invitaría que a los estudiantes que estuvieron la semana pasada aquí, a ver si realizaron sus notas. Por eso estoy hablando de una manera pausada, porque sé que hay estudiantes que ya hemos acordado en diferentes clases que siempre tomen sus notas de lo que estamos hablando, porque básicamente esto es una ciencia que se aprende por repetición. La idea principal no es explicarle a usted lo que va a suceder, para que usted sea dependiente de nosotros o de alguien más. No, ese no es el punto principal.
El punto principal es enseñarle a usted a pensar como se debe de pensar en este negocio. Debemos conocer qué es lo que ocurre en estos instrumentos, porque allí asumamos que están nuestros $100. Si yo no sé en qué dirección se dirige, por ejemplo, uno de los dos componentes, en este caso es el dólar estadounidense, se dirige al alza, el euro, por consiguiente, va a continuar bajando en sus niveles de cotización. Eso es lo que demuestra este instrumento. Eh, entonces, yo quisiera preguntarle a los estudiantes que estuvieron la semana pasada, ¿qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos que el dólar iba a bajar, o que el dólar iba probablemente a estabilizarse y subir un poco más, o dijimos que el euro iba a subir y no iba a bajar. ¿Qué fue lo que explicamos aquí en clase? A ver, ¿quién tiene sus notas? ¿Quién tomó sus notas? Y invito a aquellos estudiantes que están recién ingresando aquí a clase, que cada vez que usted ingrese a una clase de Ventana, tenga un cuaderno a mano. Y realice sus apuntes acorde a lo que estamos explicando. Que, por ejemplo, dentro de los conceptos que acabamos de describir, indicamos que el dólar estadounidense en sus últimas semanas ha estado realizando sus movimientos de mayor liquidez los días viernes. Quiera o no, es un dato, no es un dato menor, es un dato importante. También hablamos de que un par de divisas está compuesto por dos monedas. La moneda base es la que predomina en el movimiento. ¿Okay? Y técnicamente, por esa moneda base cotiza acorde a la fluctuación de los niveles de cotización de la moneda que es la contraparte, en este caso es el dólar estadounidense. Y aquí vemos que los compradores están más del lado del dólar que del lado del euro, porque estamos analizando el dólar estadounidense y en general hemos encontrado que los precios en el dólar se dirigen al alza. Ahora, ¿hasta cuándo van a subir estos niveles de cotización? ¿Hasta dónde van a subir estos niveles de cotización? Bueno, nosotros vamos a dejar que la gráfica nos enseñe. Yo creo, y me atrevo a describirlo con un simple trataremos de hacerlo de una manera sencilla. Yo creo que vamos a encontrar en esta zona, y es ahí donde nosotros estamos observando y esperando, yo creo que nosotros vamos a encontrar en esta zona un área de conflicto en los niveles de cotización. Cuando hablo de un área de conflicto, quiero decir que ya vimos cierta zona de conflicto aquí, mucha indecisión entre quién terminaba de tomar el control del precio.
Vemos los compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, vendedores, compradores, vendedores, vendedores, y finalmente los compradores lograron vencer y llevar los precios al alza. Seguramente estos compradores buscarán crear otra nueva área de techo donde encontraremos otra zona de control de vendedores. Y veremos después cómo se comportan los precios en estos niveles. Estaremos observando y esperamos ver cierta zona de conflicto en estos niveles. Por eso voy a dejar este rectángulo aquí en la gráfica y observaremos la semana próxima a ver qué es lo que va a realizar este instrumento. No sabemos si iremos a visitar áreas de precios más altas. Por el momento vamos a trazar esa línea en la parte superior y vamos a dejar a ver qué es lo que el instrumento va a realizar cuando alcance esos niveles. Creo que encontraremos nueva zona de control de vendedores en ese nivel. Por supuesto, nosotros tenemos nuestra metodología, utilizamos nuestras herramientas para poder determinar ciertas áreas importantes en los niveles de cotización. Que el mismo instrumento va declarando mientras transporta el dinero de los inversionistas, porque eso es lo que hace este instrumento. Refleja la trayectoria del dinero de los inversionistas. Existe una psicología o una manera de pensar que es algo que no se puede aprender, para mi punto de vista, en un curso simplemente, o en un seminario, o en una clase, o en 2, o en 5, o en 10. No. Es algo que se construye porque existe una diferencia entre, y usted puede seguir la secuencia de estas clases en su escritorio virtual, que nosotros lo que explicamos va sucediendo. Lo explicamos antes que suceda. Y ¿cómo puede ser que nosotros expliquemos las cosas antes que sucedan? Y suceden. Sin ninguna herramienta de medición aquí, sino analizando el comportamiento del instrumento nada más. Es una linda pregunta para pensar. Detrás de toda esta clase que estamos dando, que es una clase de información básica, sencilla, existe un método de trabajo. Y para poder actuar en los mercados, usted necesita conocer un método. Ese método le va a permitir a usted estar más veces del lado correcto de la transacción que del lado incorrecto.
Y no hay nada más lindo que poder realizar nuestro trabajo de una manera profesional para poder eh, ser inversores independientes, donde tomamos decisiones y tomamos responsabilidad sobre nuestros actos. Observemos que la dirección del dinero en el euro, en el par euro-dólar, continúa a la baja. Continúa a la baja. Nosotros le marcamos una línea azul. Vamos a minimizar esto. Le marcamos una línea azul. Creo que en ese nivel, entre 1.23 y 1.2350 o 23.20, perdón, entre 1.2250 y 1.2320, los precios también van a comenzar a fluctuar y a crear un área de conflicto. Y nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre en esta zona. Las próximas 2 semanas o 3 semanas vamos a estar observando qué es lo que ocurre en esa zona. Todavía no ocurrió, recuerde, todavía no sucedió nada. Vamos a dejar que el mercado nos demuestre, nos enseñe dentro de su comportamiento. Y vamos a ver cómo reacciona el euro allí en esa línea azul que marcamos, o en esa zona. Podríamos marcarle otra línea por debajo, o lo dejaríamos ahí más o menos, la base del rectángulo, en este nivel. Son niveles de cotización que el instrumento esta semana creo que lo va a utilizar. ¿Qué podemos describir de este comportamiento? Lo único que podemos describir es que para tener una directriz más sencilla, más práctica, voy a trazar una línea, lo voy a dejar esa línea es una línea que la estamos dibujando y pareciera como que es una línea imaginaria que va atravesando la gráfica. Y nosotros estamos esperando a ver si en algún momento los precios se estacionan y giran. Y como lo hablábamos hace un ratito, que el mercado es como la vida misma, da muchos giros dentro de esa historia escrita en el tiempo. Eh, nosotros vamos
a continuar observando que si el accionar del precio está por debajo de esa línea imaginaria que vemos ahí, que recién la acabamos de trazar, vamos a continuar viendo un instrumento, un dólar más fuerte en comparación con el dólar, con el euro, perdón. Aquí tenemos una gráfica y también tenemos una línea. Observen esta línea. Y estas líneas nos permiten a nosotros entender con un simple golpe visual quién está en control del precio. Este es el par dólar estadounidense, dólar canadiense. Y nuestro trabajo es observar, trabajar basado en encontrar la dirección del dinero en general. Aquí, en general, los precios se han dirigido al alza desde la zona de 97 centavos hasta 1.1350. Es básicamente un movimiento sustantivo que hemos visto aquí. Y dejamos que los precios se comporten. Nosotros los observamos. No actuamos todos los días acorde a nuestra metodología, sino que actuamos en el momento en que nos brinda altas oportunidades de negociación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Utilizando un método y analizando un grupo de divisas en particular, el trader plantea sus estrategias acorde a las condiciones del mercado. Cuando hablo de las condiciones del mercado, estoy hablando de las condiciones de sus componentes. Existe un instrumento, y ahora lo vamos a invitar a la escena. Para que usted vea cómo esto funciona. Voy a colocar esto. Aquí tenemos un par de divisas que tiene un comportamiento muy similar al dólar estadounidense. Observemos. Y es allí donde empieza la real enseñanza. Observemos cómo el dólar estadounidense
que llegó a generar esta zona de precio máxima. Y desde esta zona de precio máxima, luego de tener un movimiento alcista, los precios retrocedieron hasta encontrar su estabilización y luego volver a tomar el rumbo de la tendencia que predomina en la dirección del precio. Este instrumento, que es el franco suizo, tiene un comportamiento muy similar, prestemos atención, tiene un comportamiento muy similar al accionar del índice del dólar estadounidense. Los precios subieron, realizaron su corrección en el precio, y aquí me voy a detener un segundo. Observemos esta presencia de compradores, un movimiento pequeño, de 3, 4 o 5 días. ¿Cómo se detuvieron a la altura de esta zona que es una zona de control de vendedores porque impulsaron los precios a niveles más bajos? Y aquí el dólar estadounidense hizo lo mismo. Se detuvo en esta zona y realizó una pequeña corrección para luego romper con mucha fuerza a niveles mayores. Y observemos cómo este instrumento es como si fuera un espejo porque realiza un comportamiento muy similar al comportamiento del dólar estadounidense. ¿Vamos entendiendo? Me encantaría, por favor, si me escriben en el chat verdadero, falso. Entonces, observen que nosotros estudiamos comportamientos y nos basamos en nuestra gráfica de cabecera, que es el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, en esta divisa que estamos analizando aquí, es un par de divisas que tiene como moneda base al dólar estadounidense. La contraparte es el franco suizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Utilizando una sola gráfica, el comportamiento de un solo índice, nosotros estamos en capacidad de tomar ventaja de su comportamiento y actuar en dos índices a la vez. Es decir, podemos ir long, actuando al alza en este instrumento, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Y a su vez, actuando a la baja en el euro. Y eso es la belleza de este negocio. Estamos actuando al alza, acorde al comportamiento del índice primario del dólar estadounidense en el franco suizo, y actuando a la baja porque nosotros conocemos que cada vez que el índice estadounidense reacciona al alza, el euro baja. Y observen que aquí no utilizamos noticias, sino un simple grado de comportamientos. Son un conjunto de divisas que tienen un comportamiento particular y único cada una de ellas. Es nuestro trabajo estudiarlas, conocerlas y aplicar nuestra metodología acorde a las condiciones de cada una de ellas, actuando con
altas probabilidades a nuestro favor siempre y cuando realicemos nuestro trabajo correctamente. Y observe la expresión que utilicé. Siempre y cuando realicemos nuestro trabajo correctamente. Y esta es la pregunta que quiero dejarle a usted para que lo piense. ¿Usted desea que esta disciplina se convierta en su trabajo, en su profesión? ¿O simplemente usted desea generar dinero nada más? Si usted va a realizar inversiones pensando en el dinero, no va a poder encontrar, y ese es el punto de inflexión, no va a poder encontrar la manera o el método, ni mucho menos aplicarlo, si nos enfocamos pura y exclusivamente en el dinero. Esto es un negocio, debemos conocerlo. Y esperar al momento adecuado en que las condiciones lo permitan para que nosotros actuemos. Por eso se necesita mucha paciencia, mucha disciplina, y todo eso lo vamos a ir encontrando mientras se actúa en los mercados y se va adquiriendo experiencia. Como siempre, es una clase relativamente corta. Nos tenemos que retirar porque nos vamos a la clase de stocks, pero dejo estas zonas marcadas para que el instrumento en las próximas 2-3 semanas nos muestre, nos enseñe si va a entrar en una zona de conflicto allí y los vendedores comienzan a actuar en esa zona, o veremos cómo reacciona el precio en esas áreas. Normalmente reacciona de una manera inesperada a lo que usted piensa. Ese es el punto principal. Es toda una enseñanza que lleva tiempo entender cómo los precios se comportan. Como siempre, es un gusto haber podido compartir con ustedes esta clase. Espero que aquellas personas que están recién comenzando, voy a volver a retomar la enseñanza en las próximas clases para comenzar nuevamente con la educación básica en cómo está construida una gráfica, quién nos representa, los distintos tipos de inversionistas que existen. Todo eso usted lo encuentra en su escritorio virtual una vez que se registra como usuario gratuito de Vantana. Hay un pequeño curso gratuito donde explicamos en rasgos generales cómo está construido el mercado. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactarnos a eduinfo@vantana.net. Nos puede enviar correo electrónico y en este momento nos tenemos que ir porque ya estamos entrando en el tiempo de la clase de los stocks. Muchas gracias. Los espero el próximo viernes y estaremos o continuaremos analizando estos instrumentos que la historia está cada vez más emocionante. Muchas gracias. Los veo el próximo viernes. Que disfruten su fin de semana.